Ilsa. Hoy en día la historia de esta criminal nazi sigue siendo asombrosa. Ilse Koch es única en el sentido de que las hazañas de ella y su marido asombraron incluso a la cúpula del Tercer Reich. La futura verdugo nació en Dresde y en su infancia recibió el apodo de Ángel por parte de los visitantes habituales de la biblioteca, donde la pequeña Ilse pasaba a menudo su tiempo libre. La niña, una vez crecida, soñaba con asentar su vida, por lo que estudió para contadora. Sin embargo, esto no era suficiente para su bienestar material. Afortunadamente para Ilse, en 1934, conoció a un miembro del partido nazi y de la SS llamado Karl Koch. Ambos jóvenes, sintiendo simpatía mutua, se quedaron juntos. Ilse, como amiga fiel, decidió acompañar a su amante allá donde el destino no le enviara. En el año 1936, el destino envió a Karl Koch como comandante al campo de concentración de Sachsenhausen, donde 2 años más tarde su compañera de vida consiguió trabajo como contadora. Rápidamente, Sachsenhausen, Koch se ganó el título de uno de los más atroces sádicos, golpeando a los prisioneros con un látigo en el que se insertaban trozos de cuchillas de afeitar. Quemaba marcando. Le gustaba torturar a los desdichados con el tornillo, y él, sabiendo esto, no se resentía en absoluto. Al contrario, absorbía con avidez nuevas sensaciones para sí misma. Koch fue descubierto en el año 1937 y trasladado a Buchenwald, donde tuvo que crear un nuevo campo de concentración, casi desde cero. Su querida esposa ya estaba aquí de la mano. Numerosos prisioneros recordaban que Ilse Koch era mucho más temida que su marido. Le gustaba pasearse por el campo, eligiendo una víctima al azar, a la que golpeaba con un látigo hasta la muerte. Pero pronto ese comportamiento sádico no le pareció suficiente, así que Ilse se consiguió un perro pastor. La principal diversión de la mujer era enseñar al despiadado perro con los prisioneros, y especialmente con las mujeres embarazadas. Koch disfrutaba viendo el terror de los prisioneros y cómo los colmillos del perro desgarraban los cuerpos de las desafortunadas víctimas. Como era de esperar, entre los prisioneros de Buchenwald, Koch pronto se ganó los apodos de Bruja de Buchenwald y Perra de Buchenwald. El ingenio de la Bruja de Buchenwald iba en aumento. Se aficionó a una nueva diversión: elegir a algunos prisioneros que eran enviados al zoológico del personal para ser mutilados por los osos del Himalaya, que allí vivían. Koch, por supuesto, permanecía junto a la jaula disfrutando del sangriento espectáculo. Pero la afición más terrible que acabó por convertirla en Bruja de Buchenwald era la costura, pero no en el sentido humano habitual, sino pervertido y sangriento. Koch empezó a elegir entre los prisioneros a los que tenían tatuajes en el cuerpo. A los seleccionados los mataban con una inyección letal. Luego les quitaban la piel, la procesaban y se la entregaban. A Ilse Koch. Todos los presos conocían la pasión de la sádica por los tatuajes, así que se cortaban a propósito para estropear el dibujo, o incluso se esforzaban por entrar en la cámara de gas para que el dibujo acabara estropeándose. Se dio el caso de una cabaretera francesa que tenía un tatuaje muy bonito en toda la espalda. En cuanto Ilse Koch se fijó en la chica, su destino estaba sellado. La Bruja de Buchenwald hizo un mantel con la piel de la desafortunada chica. La locura de Koch fue en aumento y con piel humana empezó a coser guantes, bolsos e incluso ropa interior. De este modo, uno de los prisioneros, llamado Albert Grinowski, que trabajaba en la morgue, dijo que Koch cosía bragas de mujer con la piel de una gitana. El preso vio un tatuaje en el cuerpo de infortunado, que más tarde resultó estar en la ropa interior de Koch. El tatuaje que adornaba las bragas de Ilsa lo vi en la espalda de una gitana de mi bloque de celdas, es lo que dijo. El médico que redactó los certificados de defunción de los presos ayudó a falsificar los documentos, declarando que la causa de la muerte de los portadores de los tatuajes fue un infarto. Ilse Koch se aficionó tanto a su oficio que incluso empezó a cartearse con las esposas de los comandantes de otros campos. Compartía los secretos de vestir y procesar la piel humana. Lo que más le gustaba a la sádica mujer era hacer pantallas para lámparas, por lo que pronto recibió un apodo homónimo, Frau Lámpara de Pantalla. Por extraño que parezca, nada humano le era ajeno a la Bruja de Buchenwald. Un día, por ejemplo, vio entre los prisioneros a un joven checo, alto y robusto. Por orden suya, el hombre fue lavado, alimentado durante varios días y luego, tras ponerse un estricto traje, fue llevado al piso de Ilse. Allí conoció al prisionero vestido con una picardía rosa, insinuando una continuación más íntima.
Ella organizaba tales libertinajes con regularidad. Sin embargo, el checo se negó, lo que inmediatamente firmó su sentencia de muerte. Koch le propinó una paliza y luego le dispararon. Ilse Koch, increíble, escribía poemas tiernos y románticos a la luz de la lámpara con pantalla. No obstante la locura del matrimonio, Koch pronto se conoció en las altas esferas. Karl Koch fue acusado de asesinar a un hombre de la SS que se quejaba de extorsión por parte de sus superiores. También a un médico que había tratado en secreto a Koch de sífilis. Sin embargo, las acusaciones más sorprendentes fueron malversación de fondos y crueldad excesiva con los prisioneros. Se trata en efecto de un caso único en el que los verdugos fueron acusados de excesiva crueldad con los ejecutados. Pero si esto todavía podía salirse con la suya de alguna manera, la malversación de cerca de 1 millón de marcos fue considerada la peor ofensa. A pesar de todas las peticiones para que se le enviara al frente y se le diera una oportunidad de redimirse, Karl Koch fue declarado culpable y condenado a muerte. La sentencia se ejecutó en abril de 1945, donde fue fusilado en el patio de campo en la concentración de Buchenwald. Por otro lado, Ilse Koch consiguió salir indemne, ya que no había pruebas directas de su culpabilidad, y logró ocultar sus artesanías a salvo. Después de su liberación, Koch no consiguió su trabajo anterior, por lo que intentó pasar desapercibida y evitar llamar la atención. Lo paradójico es que su arresto y detención durante un tiempo otorgaron a Koch el estatus de luchadora contra el régimen nazi, en el que se mantuvo felizmente hasta 1947, cuando se presentaron cargos contra ella por los crímenes cometidos en Buchenwald. Koch, sin embargo, aseguró que todos los hechos eran en realidad una conspiración de compañeros oficiales que se vengaban de la desafortunada mujer por su celo oficial. A pesar de que Koch estaba embarazada, fue condenada a cadena perpetua. Sin embargo, en 1951, el alto comisario retiró todos los cargos contra Ilse Koch, declarando que las pruebas reunidas no eran suficientes y que todo lo que se había presentado al tribunal no era más que pruebas irrelevantes de que ordenó ejecutar a alguien y no hay pruebas de que su participación en la fabricación de artesanías de cuero tatuado. Después de tan extraña sentencia, los alemanes, que no podían creer que una de las mujeres más brutales del Tercer Reich hubiera obtenido la libertad, se levantaron en armas. Incluso el fiscal estadounidense William Denson, que había condenado a Koch a cadena perpetua, se quedó estupefacto. Se trata de un monstruo y un error judicial horrible. Ilse Koch fue una de las sádicas más atroces entre los criminales nazis. Es imposible contar el número de personas dispuestas a testificar contra ella, no solo porque era la esposa del comandante del campo, sino también porque era una criatura maldita por Dios. Para ser justos, hay que decir que al salir de la prisión estadounidense de Múnich, Ilse Koch fue detenida casi inmediatamente por las autoridades alemanas, que iniciaron un nuevo juicio. El Ministerio de Justicia bávaro comenzó a buscar activamente testigos para reunir una base de pruebas irrefutables, y es así como 240 prisioneros supervivientes de los campos de concentración de Sachsenhausen y Buchenwald fueron convocados al nuevo juicio. Basándose en las pruebas reunidas, Ilse Koch fue condenada de nuevo a cadena perpetua. La propia asesina sádica nunca admitió su culpabilidad. Incluso en cartas a su hijo negó categóricamente toda culpa, afirmando que solo cumplía sincera y honestamente con su deber hacia su patria. El propio hijo Koch fue la única persona que visitó a la presa en la cárcel. Durante su última visita, la bruja de Buchenwald se quejó de injusticia y de que había empezado a dormir mal por las noches. La visitaban las almas de las primeras muertes de los campos de concentración. No pudiendo soportar tal vez los cansantes visiones del 1 de septiembre de 1967, Ilse Koch cenó una sola vez, escribió una carta de despedida a su hijo y se ahorcó en su celda con sábanas atadas. El hijo adoptó más tarde el apellido de soltera de su madre, Keller, y en 1971 intentó incluso restaurar el buen nombre de su madre, escribiendo una sentida carta al director del New York Times. Sin embargo, la carta quedó sin respuesta.